mi ejemplo de toda la vida, ¿no? La leche. Les decía, si la dejamos por la eternidad dentro de un refrigerador, no tendría por qué cambiar su aspecto, ¿no? En ese sentido, decimos que es bastante estable el coloide que está, el coloide, la leche, el coloide, la leche. Es que voy a decir el coloide del que está formado, pero pues no. O sea, la leche como tal es un coloide. Pero bueno, sí me están siguiendo en esta parte. O sea, ¿a qué me refiero? A lo siguiente. Algo tiene que propiciar la estabilidad de ese coloide, ¿no? O sea, al parecer todo el tiempo el color es homogéneo, y si al menos no existe un agente externo que lo modifique, seguirá igual. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con una suspensión o con una dispersión de algún sólido particulado. Pensemos, por ejemplo, ¿recuerdan el video que les mostraba la vez pasada, ¿no? De las Ruby Gold Particles, de las partículas de oro rubí. Al menos una persona, dígame que sí lo recuerdan, por favor. Sí, sí lo recuerdo. Ajá, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el video nuevamente y de seguir el contenido del video, pero, pero al parecer, si nosotros dejáramos la dispersión de las partículas coloidales de oro rubí por la eternidad en un ambiente inerte, no les pasaría nada precisamente. Diríamos que esas partículas coloidales o ese coloide, esa dispersión coloidal, es bastante estable, pero algo tiene que estar propiciando esa estabilidad y precisamente ese algo es el fenómeno que conocemos como la doble capa eléctrica. ¿Qué es la doble capa eléctrica? Precisamente es una doble capa que se genera en la superficie de las partículas coloidales. Imagínense que todas las partículas coloidales tienen una superficie cargada y que tienen la misma carga todas las partículas, es decir, si son de carga positiva, todas van a ser de carga positiva y acuérdense, ¿no? Cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. De modo que si tenemos dos partículas coloidales con carga positiva en la superficie, lo único que puede estar pasando con ellas es que estas se repelan. ¿Está bien? No, todavía no. Todavía no la habilito. A ver. Nada más quiero... Ok, les decía que algo tiene que propiciar la estabilidad de determinadas dispersiones coloidales. El ejemplo más que a mí me parece más propicio es de la leche. Algo tiene que estar propiciando que la leche no cambie su forma o la forma física en cómo se presenta, ¿no? Que es de una dispersión. Y ese algo precisamente hace referencia a la doble capa que existe en la superficie de las partículas coloidales. Acuérdense, una partícula coloidal está dentro del dominio coloidal, es decir, que va de determinadas micras a determinados nanómetros. ¿Sí me doy a entender con eso o no? Todavía no logro asentar la idea. Bueno, le quería... Profesor. ¿Profe, es algo similar a lo que ocurre durante la purificación de proteínas? Encontrándose con más partículas coloidales con las cuales se van a estar repeliendo mutuamente todo el tiempo. Eso habla de que entonces la dispersión coloidal va a ser bastante estable. Y eso se explica por el fenómeno de la doble capa eléctrica. Es decir, vamos a tener una superficie cargada, pero alrededor de esa superficie cargada vamos a tener otras partículas que van a satisfacer la carga superficial. Es decir, todo cation va a estar acompañado en solución o en dispersión coloidal de un anión. No podemos encontrar un anión o un cation solito. Siempre tiene que estar interactuando con algo, ¿no? Con algo de carga opuesta. Pero aquí a lo que me estoy refiriendo es a lo siguiente. Imagínense que esta es una partícula coloidal y que tiene una carga superficial positiva. Esta es otra carga coloidal que tiene también carga superficial positiva. Pues siempre va a haber rodeándole partículas de disolvente o partículas de carga opuesta. Y precisamente el hecho de que existan esas partículas opuestas es lo que dibuja la doble capa eléctrica. Y aquí es donde comienzo a compartir mi presentación. Voy a quitar la cámara y voy a comenzar. Ya la vimos. ¿Ven mi iPad? Sí.
No, profe, se ve su foto de perfil. Oh, vaya, qué mal. Déjenme ver. Share screen. Bien. Ustedes me dicen si ya pueden ver. Ya la ven, ¿cierto? Ajá. Ahora vamos a Keynote y aquí, precisamente, la teoría de la doble capa eléctrica. Por ahí, imagínense que por el año de 1809, Reus fue uno de los primeros que, pues digamos, descubrió, porque sí, este fenómeno como tal. Y eso debido a lo siguiente, imaginen precisamente lo que tenemos abajo, acá, es una superficie de alguna arcilla, y en esa superficie de arcilla colocó dos tubos, dos cilindros, dos tubos de vidrio, por decirlo así. Ajá, y los llenó con agua. Esa superficie estaba húmeda, ¿ok? Esta superficie está húmeda y colocó dos cilindros, ¿ok? Y los llenó con agua. Observen, hasta aquí llega el volumen de agua en una y hasta aquí llega el volumen de agua en otra. Solo cuando aplicó una diferencia de potencial, solo cuando aplicó una corriente eléctrica. ¿Ah? ¿Qué es lo que sucedió en ese caso? Que si observan, o sea, bueno, voy a tratar de explicar nuevamente este fenómeno, porque creo que no me di a entender suficiente. Esta superficie de arcilla está húmeda, ¿ok? Y sobre la superficie de arcilla húmeda colocó dos tubos, dos cilindros. Por acá abajo están abiertos hacia la arcilla, ¿ok? Son simplemente dos cilindros. Posteriormente llenó cada uno de los cilindros hasta un mismo nivel de agua. Pensémoslo aquí, ¿no? Y cuando aplicó una corriente eléctrica a través de dos electrodos, evidentemente positivo y negativo, como conectarlo a una pila, es decir, aquí podemos tener una pila. Ajá. Cuando aplicó una corriente eléctrica, entonces parte del disolvente, el disolvente estaba igual en los mismos cilindros, pero parte del disolvente migró y aumentó el nivel en ¿ah? Y entonces en ese caso decimos que hubo una electroósmosis de agua. Pero también algunas partículas sufrieron algo que se denomina como electroforesis. Por ahí ustedes después de, no sé, cuando vayan un poco más avanzados, van a ver que precisamente los métodos electroforéticos hablan del movimiento de partículas cargadas a través de un campo o de un material poroso en el que se ha aplicado un potencial eléctrico. Y precisamente este fenómeno en el que el nivel del agua cambiaba en ambos cilindros se debe a la presencia de la doble capa eléctrica, ¿no? Y Reus fue uno de los primeros en dar evidencia de que ese fenómeno eléctrico sucedía. Todos los fenómenos electroforéticos, jóvenes, todos los fenómenos electroforéticos se explican a través de la doble capa eléctrica. Ustedes no ven esto, ¿ok? A través de la doble capa eléctrica. Adiós. Un segundito. Es que aquí hace bastante calor. Pero en sí, ¿qué es una doble capa eléctrica? Al final les voy a compartir esta información para que ustedes la tengan. No sé si, creo que ya algunos de ustedes la tienen, pero les voy a pasar esta presentación, ¿no? ¿Y qué es una doble capa eléctrica? Pues precisamente dice, prácticamente todas las partículas coloidales adquieren una carga superficial cuando son suspendidas en un medio polar, por ejemplo, el agua. Esta carga eléctrica puede ser pequeña o muy grande, y eso va a depender del tamaño de la partícula coloidal. Y dice, cualquiera que sea el mecanismo por el cual se adquiera esta carga superficial, el campo eléctrico producido por esta carga atrae iones de signo opuesto. O lo que se conoce normalmente como contraiones en el medio, los cuales forman una capa compacta cerca de la superficie de la partícula rodeada a su vez por una más gruesa denominada capa difusa. La carga superficial y la de los contraiones se distribuyen alrededor manteniendo la electroneutralidad del sistema, forman lo que se conoce como lo que les decía, la doble capa eléctrica. Entonces, jóvenes, en suma, ¿qué es una doble capa eléctrica? Esto.
No sé si ustedes, esa imagen está muy difundida en internet, ¿no? Ajá. Que tenemos, vean ustedes, en el centro y de color negro tenemos esto. Déjenme ver si hay alguien que quiera añadir algo. Profe. Ajá. ¿Sí? ¿Podría ir un poquito más despacio? Por favor. Sí, claro. Bueno, gracias. Profe, dice una compañera nuestra que si le deja pasar, porque ya mandó solicitud. Ya lo Es Laura. ¿Sí vio que ya le di el paso? Oli, ya estoy adentro, gracias. Va. Sí, Oli, claro. Laura. Regresamos. Haciendo énfasis en la definición. ¿Qué es una doble capa eléctrica? La doble capa eléctrica va a existir en los coloides y se va a referir precisamente, primero, a la capa que se forma o la capa eléctrica que se forma en la superficie y la capa que va a estar rodeando esa superficie con los contraiones. ¿Ok? Por eso es doble capa, porque primero vamos a tener una carga en la superficie del coloide y rodeando esa carga en la superficie del coloide vamos a tener contraiones que van a estar contribuyendo para mantener la electroneutralidad del sistema. ¿Ok? Entonces, les decía, esta doble capa o la carga eléctrica sobre la superficie puede ser pequeña o muy grande, pero va a depender básicamente del tamaño. Y esto es lo que se conoce como un y la capa que está rodeando el coloide es la segunda capa eléctrica, entonces por eso es una doble capa eléctrica. Más allá de la primera capa, o sea, más allá de esta capa de cationes o de la segunda capa eléctrica, esta es la primera, esta es la segunda, está la capa difusa que va a estar desde esta región, o sea, vean, desde... Profe, no se ve su diapositiva, perdón, profe. Pues haberlo empezado por ahí, joven, por eso dije, estoy ahí como merolico. Ya. En esto de la tecnología, a veces es traidor. El coloide es altamente negativo. Esa es nuestra primera capa. La segunda capa es esta de cationes que está rodeando el coloide. ¿Ok? Y esta se llama normalmente capa de Stern. Más allá de la capa de Stern, tenemos lo que se denomina capa difusa, que va a implicar desde acá hasta acá. ¿Sí lo vemos? Todo esto, vean, si lo proyectamos del otro lado, pues van a ser una mezcla de... van a ser una mezcla de cationes y aniones que van a contribuir a la electroneutralidad del sistema. ¿Ok? Y pues ya. La cuestión es que existen modelos matemáticos que intentan describir esta capa eléctrica y precisamente el temario nos dice los nombres de algunos. Ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Ahora, ¿queda entendido bien qué es una doble capa eléctrica en los coloides? Y precisamente, jóvenes, si nosotros tenemos un coloide que es altamente negativo y que va a estar rodeado por una capa eléctrica positiva, pues debido a las repulsiones que va a existir a nivel electrostático, pues la verdad es que ellos van a mantener, las dispersiones coloidales van a mantener su estabilidad, se van a mantener estables, ¿no? ¿Preguntas?
¿Podría repetir eso, profe? Sí. Por favor. Imagínense que tenemos otro escenario como este, pero a la derecha, o sea, aquí, ¿no? Si esta partícula coloidal que estoy dibujando acá se acerca a esta lo suficiente, pues van a tener una energía de repulsión bastante alta. Y entonces, digamos así, esta se va a acelerar en sentido contrario para en algún otro momento encontrarse con otra partícula coloidal y establecer también esa energía o establecer esa interacción de repulsión. Y entonces este continuo estarse repeliendo es lo que hace que un coloide sea estable en términos de la doble capa eléctrica. Entonces, ¿Sí? En otras palabras, podría decirse que es como la energía que evita que haya esa precipitación. O sea, precisamente por ese alejamiento que hay entre las partículas coloidales es por lo que no pueden unirse y formar el precipitado, ¿no? Bueno, agregarse. Ándale, no pueden agregarse precisamente porque existe una propulsión máxima entre las partículas. Pero sí vimos, por ejemplo, en el video del Ruby Gold Particles que hay formas en cómo nosotros podemos propiciar una agregación, ¿cierto? Que es añadiendo un agente externo. En ese caso lo que añadieron fue una sal, una sal de cloruro de sodio, ¿recuerdan? Una solución de cloruro de sodio. Uh-huh. Y entonces ya no les queda más a las partículas coloidales que agregarse, ¿no? Porque, digamos, todo el espacio del disolvente que quedaba disponible, pues ahora ya no va a estar disponible porque va a estar ocupado solvatando a sodio y cloro y haciendo que las partículas coloidales, pues se repelan unas, no, más bien se agreguen unas con otras. Denme un segundo porque me ven por aquí. Listo, Gómez. Ahora, no sé. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Otra representación gráfica de lo que es una doble capa eléctrica. Vean, nuevamente una partícula altamente negativa es una partícula coloidal altamente negativa y rodeándole partículas positivas o cationes que forman la capa de Stern. Más allá de la capa de Stern comienza la capa difusa, pero ¿se acuerdan más o menos de qué es el concepto de potencial eléctrico? No mucho. La palabra potencial. Algo que tiene capacidad de. Algo que tiene capacidad de. Y si lo decimos en términos de electricidad, nadie más está pidiendo añadirse. A ver, déjenme ver. Sí. Sí. Déjenme ver. ¿Cuál diapositiva, Brian? Pues la diapositiva, Brian. Perdón. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es el potencial eléctrico o qué es el trabajo eléctrico? ¿Alguien lo recuerda? Lo dijimos varias veces en clase de termodinámica y después en clase de equilibrio de fases. ¿Solo alguien, por favor? Es el trabajo para realizar... Era trabajo, creo. El trabajo necesario... necesario para mover una partícula eléctricamente cargada de un lugar a otro. Exactamente. ¿De qué lugar a qué lugar? Pues desde el infinito, desde una distancia que está en el infinito hasta determinada distancia de una partícula cargada. Es decir, el trabajo eléctrico se entiende, o se debería de entender así, es el trabajo que realiza una partícula de carga positiva o de carga negativa para traer una carga de prueba del infinito y hasta cierta distancia suya. ¿Cómo decir? Vamos a ver. El potencial eléctrico sería muy grande si nosotros tenemos una partícula... A ver, aquí lo voy a tratar de representar.
Esta es una partícula coloidal negativa, ¿ok? En suma, podríamos decir que hay una distribución de carga homogénea en la superficie del coloide. Esto es negativo. Pero si yo tengo una partícula positiva acá, entonces digamos que espontáneamente esta partícula positiva se va a acercar a la partícula negativa. En cuyo caso diríamos que esta partícula negativa está efectuando algo que se conoce como trabajo eléctrico. Es la energía necesaria que tiene que gastar esta partícula negativa para atraer una carga puntual desde el infinito y hasta cierta distancia suya. Lo mismo sucede, pero con la carga negativa. ¿Sí? Si tenemos una carga negativa, también esta partícula va a tener que realizar un trabajo extenuante muy grande para poderla atraer allí. ¿Por qué? Porque las dos son partículas negativas y en consecuencia se repelen, ¿cierto? Entonces también se va a tener que desarrollar un trabajo eléctrico. ¿Cuál va a ser mayor o cuál va a ser menor? Pues va a depender, en principio, de qué carga tenga esta partícula coloidal, de qué magnitud de carga tenga, y después de a qué distancia queremos que se acerque esta o esta otra carga. ¿A qué distancia queremos que pase? Sabemos que comienzan en el infinito, pero que queremos que estén o que terminen a cierta distancia suya. Entonces, jóvenes, en términos de este trabajo eléctrico, se determina algo que se denomina potencial eléctrico. El potencial eléctrico va a variar en cada una de las capas que forman la doble capa eléctrica, por decirlo de alguna forma. ¿A qué me refiero? A esto. Va a haber un potencial eléctrico en esta zona, va a haber un potencial eléctrico en esta otra zona, y finalmente va a haber un potencial eléctrico en esta otra zona. Para que dibujen un perfil de potenciales eléctricos como en este caso. Vean, en la capa de Stern, el potencial eléctrico va a disminuir. Si llegamos hasta donde termina la capa difusa, que va a ser aquí, vamos a llegar a la zona que se denomina de potencial Z. Este potencial Z es el que se puede medir experimentalmente. Y con referencia a este potencial Z, uno puede tener un indicio del tamaño de las partículas. ¿Ok? Pero bueno, eso no lo vamos a ver de momento. Y sin embargo, les tengo que decir, jóvenes, que cuando ustedes lleven alguna clase de, que será purificación de biomoléculas, van a hacer mucha referencia a este potencial Z. Y este potencial Z, jóvenes, es donde termina la capa difusa de una superficie o de una doble capa eléctrica de un coloide. Es decir, hasta acá. ¿Sí? ¿Me doy a entender con eso? Bueno, espero que sí. No voy a abundar mucho en eso, pero... ¿Puede repetir eso, profe? Sí. Por favor. Sí. A ver, cuando ustedes jóvenes tengan que hacer estimaciones del tamaño de biomoléculas, pensemos en proteínas o pensemos en otro tipo de aglomerados, ADN, ¿no? Tienen que tener una forma experimental de poder determinar o de poder correlacionar el tamaño con algo que se pueda medir experimentalmente. Y eso puede ser el potencial Z. El potencial Z se puede determinar experimentalmente, jóvenes. Así pues, este potencial Z va a ser aquel en donde termina la capa difusa de la doble capa eléctrica del coloide. ¿Ok? Hay formas experimentales de medir, no vamos a verlas ahorita, pero lo que quiero que recuerden es que este potencial Z tiene una relación intrínseca con el tamaño de la partícula. ¿Sí? ¿Me doy a entender con eso o no? Tal vez les suene un poco confuso, pero pues con el tiempo se irán acostumbrando a hablar de ese potencial Z, y precisamente lo que tiene que entender en este caso. Si algo tiene un potencial Z muy pequeño, quiere decir que es pequeña. Como que tiene sentido, porque observen bien la distribución de cargas alrededor de la partícula coloidal. ¿Ok? Ahora sí. El primer modelo
que hace referencia a la doble capa es el modelo que se denomina de Helmholtz. ¿Alguien recuerda ese apellido? Sí, ¿no? Creo que en algún momento lo... No, mejor no, olvídenlo. La energía libre de Helmholtz, ¿no, profe? Ya, la energía libre de Helmholtz. ¿Se acuerdan de qué trataba la energía libre de Helmholtz? Bueno, no les voy a hacer No, olvídenlo si quieren. ¿Qué quiere decir o qué implicaciones tiene para la formación de una doble capa? Precisamente, vean, aquí tenemos lo que representa una distribución de carga en la superficie de un coloide, y acá tenemos pues una capa que se disponen alrededor de la superficie del coloide para neutralizar la carga. Lo que supone el modelo de Helmholtz es que la doble capa solamente tiene esas dos componentes, nada como esto y nada como esto. Esto ya no es, digamos que el modelo de Helmholtz solo abarca esta parte, ¿no? La partícula coloidal y la primer capa, la capa de Stern. ¿Ok? Eso es lo que dice el modelo de Helmholtz, y es un modelo bastante simple de la situación. Y lo toma como un capacitor. ¿Alguien recuerda que era un capacitor de sus clases de electromagnetismo jóvenes? ¿No? A ver, Samantha. Daniela, ¿está por ahí? Híjole, no me acuerdo que era un capacitor. ¿No se acuerdan qué es un capacitor? Dice No. Antonio. Jóvenes, pero pues para eso llevan. Por eso es que es importante que pongamos atención en clase de electricidad. Yo siendo honesto, alguien que nos ayude, ¿qué es un capacitor? Es como un almacenador de energía, algo que... Eso. Un capacitor sirve para almacenar energía, y eso se debe a precisamente la diferencia de potencial que existe entre capas. Aquí hay una capa que toda es positiva y hay una capa que toda es negativa, y entonces esta crea una diferencia de potencial, y por tanto un cuerpo con esa diferencia de potencial tiene la capacidad para retener carga. Ajá. O para retener, en este caso, energía eléctrica, podemos decirlo así, energía eléctrica. Pero bueno, eso es lo que supone el modelo de Helmholtz, que existe determinada capacitancia cuando se forma una doble capa alrededor de un coloide. Y nada más. Eso es lo que podemos decir del modelo de Helmholtz. Pero aparte, jóvenes, independientemente de esto, existen algunos mecanismos los cuales se puede propiciar la formación de una doble capa eléctrica, porque seguramente ustedes ya me están aceptando la idea de, bueno, está bien, existe la doble capa, pero ¿cómo se forma y por qué se forma? Entonces, vamos a ver que son varios los mecanismos por los cuales se puede adquirir o se puede formar una doble capa eléctrica. Básicamente son 5, y vean, son estos. Dice, una interfase puede adquirir carga eléctrica a través de uno o más mecanismos, entre los que se incluyen la absorción o desorción preferente de iones, la absorción específica de iones, la ionización de grupos funcionales, la sustitución isomórfica, y por último la acumulación o agotamiento de electrones. Tal vez algo que sería como súper sencillo de entender va a ser esto. Pensemos, por ejemplo, jóvenes, en una superficie porosa, ¿no? Y a lo mejor no es que sea el caso de los coloides, pero sirve como para que entendamos algo así. Una superficie porosa que tal vez sea una zeolita. ¿Han escuchado la palabra zeolita? Sí. Una zeolita que tiene cavidades para que se alojen determinados cationes. Si esas cavidades están dispuestas en la superficie de una partícula, pues vamos a tener muchas cavidades para que cationes lleguen y se alojen ahí. Entonces, la carga superficial que va a abundar en la superficie del coloide, pues va a ser positiva. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, incluso si no estamos de acuerdo, pues va a ser así. Pero vamos a ver el primero de los mecanismos y después hacemos más referencia a esto. ¿Ok? La absorción o desorción preferente de iones. Imagínense que se tiene
pues no sé, una sal de plata. Pensemos en nitrato de plata. Y le agregamos un exceso de yoduro de sodio. Ajá. Si nosotros tenemos nitrato de plata, el nitrato de plata es perfectamente soluble en agua. Eso implica que tanto los cationes plata como los nitratos van a estar solvatados por el dipolo del agua apropiado. Ajá. Los cationes plata van a estar rodeados por oxígenos, mientras que los nitratos van a estar rodeados por los hidrógenos, van a estar solvatados. Sin embargo, pues un exceso de yoduro de sodio, lo que nosotros vamos a propiciar es que se formen partículas sólidas de yoduro de plata, que pues brillan porque son, bueno, no es que brillen, ¿no? O sea, que se distinguen porque son bastante insolubles en agua, ¿vale? Pero el hecho de que se formen partículas de yoduro de plata, bueno, en realidad esto es como, no es que vamos a tener una plata y un yodo, así como así, en solución, ¿verdad? En realidad vamos a tener alrededor de la plata yodos. ¿Cómo formar? Sí, un segundito, nada más vine por un café porque ya me estoy durmiendo. Ok. Aquí en mi casa hace bastante calor y ya no se soporta. Pero fue por un café. Sí, para establecer mi equilibrio térmico con el ambiente. Eso está excelente. Profe, o sea, entonces si tenemos calor o hace calor, ¿sí es buena idea tomar un café? Ay, claro que no. Solo porque a mí se me antojó. ¿Quién les dijo? No, no es cierto. Yo nunca he sentido eso. Yo nunca he sentido realmente eso. O sea, comienzo a sudar y eso como que me refresca, pero realmente que lleguemos y que naturalmente eso te lleve a sentir menos calor, pues yo creo que no. No tiene como mucho sentido, vaya. Bueno, al menos no experimentalmente. Pues sensorialmente algunas personas sí lo hacen. Bueno, mi mamá cuando va de viaje, bueno, cuando salimos hacia lugares muy calurosos, ella toma café para, según ella, para aclimatarse. Y sí le funciona porque pero no suda ni nada y se ve súper tranquila después de tomar café. yo ahorita estoy tomando mi café y estoy sudando como marrano, como mil marrano. Y entonces, Pero también los debería de marranos sí. aplicar, no, ya sé, debería de aplicar lo mismo para las cuestiones frías, ¿no? O sea, que si yo voy a Alaska, me tome un whisky en la Strokecat como para pensar que voy a sentir menos frío. Pero voy a sentir menos frío porque yo creo que el mecanismo es distinto, no tanto por eso. Anyway, ya estamos, la mayoría, faltan 2 personas, creo, ¿no? Ah, bueno, Nacho y Daniela, pero ya no los contamos. A ver, pues, regresamos. Entonces, les decía, imaginen que nosotros tenemos una solución de hidrato de plata que es perfectamente soluble en agua y que además está muy diluida, ¿no? Si le agregamos un exceso de hidrógeno de sodio, lo que se va a propiciar es la formación de un aglomerado o de un sólido, ¿sí? Correspondiente a yoduro de plata. Pero si el exceso es de yoduro de sodio, alrededor de esta partícula pueden disponerse o sodios o yodos, ¿no? Dependiendo de la carga superficial que exista en esta partícula coloidal. Y les decía, podemos hacer de cuenta que en realidad esa partícula que estamos dibujando como esférica, pues no es otra cosa sino un empaquetamiento de aniones y cationes en una estructura bastante ordenada, ¿no? Como en algún momento creo que lo puse en el pizarrón. Algo así. Entonces, sería como pues, una cuestión evidente que en la superficie va a haber más de unos que de otros, de unos que de otros iones, ¿no? Positivo, 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 positivo. Pensemos que es una partícula cargada positivamente digamos, en su mayoría en la superficie. Entonces, lo que se va a añadir o lo que se va a acercar a esta superficie, pues van a ser aniones, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ¿qué tal que ahora tenemos, por ejemplo, un exceso de un yoduro de sodio, por ejemplo, y le agregamos un exceso
de nitrato de plata. Pues ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a propiciar una partícula que en su superficie tenga mayormente aniones que cationes. Y entonces, la primera capa, la capa de Stern, va a estar formada precisamente por cationes. ¿Ok? A esto se refiere el fenómeno de absorción o desorción preferente de iones. El segundo mecanismo por el cual se puede adquirir una carga superficial es la absorción específica de iones. Y observen, lo que tenemos ahí es esto. Dice, si la superficie de la partícula coloidal tiene grupos hidrofóbicos, una alternativa para ser cargada es a través de la absorción de iones específicos, como algunos surfactantes, como el dodecilsulfato de sodio, aunque también pueden ser absorbidos iones polivalentes, que al no ser neutralizados en carga, crean una carga superficial por este exceso de carga que presentan o incluso algunos polielectrolitos. Imagínense que esta es una superficie hidrofóbica. Un coloide forma una superficie hidrofóbica de vez en cuando. Si a esa superficie hidrofóbica se le agrega un surfactante como el dodecilsulfato de sodio, ¿en dónde encontramos el dodecilsulfato de sodio, jóvenes? ¿O ingrediente activo de qué es? ¿Alguien lo sabe? Es un cristal, ¿no? Un cristal, dodecilsulfato de sodio. ¿No es un detergente o algo así? Claro, ese viene en los detergentes, incluso en algunos shampoos. Si ustedes leen los ingredientes, existe el dodecilsulfato de sodio en los shampoos. Pero ¿para qué se utiliza ese dodecilsulfato de sodio? Pues precisamente por la actividad surfactante que tienen. Pero si ustedes analizan la palabra, solo la palabra surfactante, ¿a qué les suena esa palabra? Superficie. A superficie. ¿Y qué tendrá que ver, por ejemplo, esa superficie con esta... Ay, no, ustedes olviden esto. Esa superficie con la superficie de un coloide, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque precisamente es surfactante, porque esta superficie hidrofóbica o esta parte hidrofóbica del surfactante va a interactuar con la parte hidrofóbica de un coloide. Y entonces la parte hidrofílica, un surfactante normalmente, como el dodecilsulfato de sodio, es algo así, ¿no? Creo. Tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. La parte hidrofóbica entonces se va a disponer en la parte hidrofóbica del coloide, dejando expuesta la parte hidrofílica. ¿Sí me doy a entender? Sí. Y esta parte hidrofílica, toda esta región, es la que le va a dar la característica de ser una superficie cargada. ¿Sí? Todos los demás. A ver, preguntas. Vamos. Profe, dijo que se llamaba surfactante la parte Y por eso... hidrofóbica. No. Surfactante es... un surfactante es una especie como este. Como el dodecilsulfato. De cuenta que hay 12, ¿no? A ver otra vez. Profe. Ajá. Sería como las sales biliares que emulsifican a los ácidos grasos para hacer las micelas o los kilomicrones y ser transformados. O sea, ¿cómo dijo? El sulfaltante sería las sales biliares. Que ordenan, surfactante, que ordenan a los ácidos grasos con el lado hidrofílico hacia afuera para organizarse en el kilomicrón. Digamos que tiene y no que ver. De momento estamos viendo la acción de ese surfactante en la superficie de un coloide, de una partícula coloidal. Pero pues sí, tiene ese fenómeno también. O sea, en realidad la palabra
la definición de surfactante es toda aquella sustancia que, digámoslo así, modifica la tensión superficial del medio en el que se encuentra. Profe, Evidentemente, sí. o sea, lo que quiere decir en este caso con la absorción específica de iones es de que en este caso nuestra partícula coloidal va a adquirir esta carga superficial debido a esta interacción que existe con, exactamente, con el surfactante, por ejemplo, en este caso. O sea, adquiere la carga de manera, o sea, por esa interacción, en este caso, hidrofóbica, ¿no? Ajá. Esta superficie es hidrofóbica, toda esta superficie es hidrofóbica, pero toda esta región también es hidrofóbica. Hidrofóbico con hidrofóbico se llevan muy bien, pero un surfactante normalmente tiene comportamiento antifílico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Y el hecho de que esta parte hidrofóbica interaccione con esta parte hidrofóbica hace que la parte hidrofílica quede expuesta alrededor de la partícula coloidal, formando la primera capa eléctrica. Evidentemente, habrá una capa de contraiones alrededor de esta capa, que va a ser la capa de Stern. Ok. ¿Okay? Sí, sí. Y no solo eso, también puede haber aniones polivalentes, como en este caso, o también polielectrolitos, como en este otro, ¿no? Rodeando una partícula coloidal que a su vez va a adquirir la carga de estos agentes. Ok. Okay. Segundo, me recuerdo un tengo que ver. Yo quiero que así la idea. En este caso, el surfactante va a actuar de modo con una partícula coloidal, no tanto como para que forme un coloide, ¿vale? Que si bien es cierto, una micela, pues sí es un coloide, pero en este caso, pues no estamos hablando del mismo tipo de coloides. Acuérdense que una dispersión coloidal es un tipo de coloide de qué, bueno, más bien, ¿de qué tipo de coloide se habla cuando tenemos una dispersión coloidal? Lo vimos la clase pasada. Bueno, la última vez que hablamos. ¿Liofílico y liofóbico, profe? Ajá. Creo que sí. Esos fueron los términos que... Todos estos que estamos viendo ya son coloides liofóbicos, no coloides liofílicos, así, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no? Sí, profe. Profe, algunos compañeros piden si de favor pueden dejar entrar algún. Ya. Gracias. No de nada. Esto es muy sencillo. Ionización de grupos funcionales. Dice, un ejemplo de esto son las redes poliméricas con grupos funcionales susceptibles de ser ionizados que se encuentran embebidos o que se encuentran incluidos en un coloide o en una partícula coloidal. Pensemos, por ejemplo, como en este caso, estos grupos, ácidos sulfónicos, me parece que se llaman, o ácidos carboxílicos. Ajá. Si nosotros movemos un poco el pH de el medio en el que se encuentran inmersas estas partículas coloidales, evidentemente vamos a propiciar la ionización o, en este caso, la desprotonación de estos grupos, ¿no? Si los ponemos en un pH básico, evidentemente vamos a abstraer este protón
y vamos a dejar que esta partícula coloidal que tiene unido covalentemente este grupo funcional, pues adquiera una carga negativa, lo mismo que en el caso del carboxilo, al ácido carboxílico. Y veamos aquí, por ejemplo, qué es lo que sucedería si nosotros tenemos una partícula coloidal de un péptido, ¿sí? Que sabemos de sobra que los péptidos están formados por aminoácidos y que los aminoácidos preciso, pues tienen grupos carboxílicos, bueno, ácidos carboxílicos y aminos. Ajá. Y cuya proporción de, digamos, especies ionizadas va a depender de su pKa. Si nosotros rebasamos el valor del pKa, pues entonces seguramente vamos a tener la parte ácida. Ajá. O si disminuimos bastante el pH, vamos a tener ionizado, ajá, en la parte del carboxilato. Bueno, como tenga que ser, este es un ejemplo también de cómo los agentes externos pueden propiciar la formación de una capa, una doble capa eléctrica en un coloide. ¿Ok? El siguiente de los mecanismos es la sustitución isomórfica. ¿Y qué será esta palabra? Isomórfica. Iso, Igual. igual. Morfos, Forma. de la forma, exactamente. Dice, el cuarto mecanismo concierne a ciertos minerales que tienen otros iones de diferente valencia, pero casi el mismo tamaño. Y entonces, vean ustedes, aquí tenemos unas, ¿cómo se puede decir? Una combinación de silicio y aluminio. Silicio más aluminio más 3, silicio más 4, aluminio más 3, silicio más 4. Van alternando, van reacciones. Ajá, pero esto podría ser las ¿sí? Pero debido al tamaño, a la tamaño del aluminio, pueden estar incluyendo acciones obviamente que se forma una doble capa, una capa eléctrica en la superficie del coloide. Porque pensemos así, que el medio tiene solamente los cationes o los aniones suficientes como para estar, digamos, no pasa en la vida real esto, pero imaginémoslo así. Supongamos que en el medio solo existen los aniones suficientes como para satisfacer las cargas positivas, perdón. Las cargas positivas. Ajá. Sí, nos No, yo tampoco lo escucho. exacto. Digamos Profe, que es que no le entendía esa ahí, parte también. a ver. Ok. Perdón. El parecido y específicamente acciones en la superficie de un coloide. Les decía yo, está bien si nosotros en un coloide formado de aluminio más 3 y cloruro de aluminio. Ajá. Tendríamos, por decirlo de esta forma, los cloros suficientes como para satisfacer las cargas positivas debidas al aluminio. Pero ¿qué pasa si yo le agrego un poco de tetracloruro de silicio o de alguna sustancia que tenga silicio? 4. Va a venir a la superficie coloidal sustituir a algunos alumnos. No solo eso, va a una gestión de cargas. Porque ahora tiene un carga en lugar de más. Será más 3, más 3. Pero el hecho de incluir ahora algo externo como el silicio y que tiene una carga positiva, pues va a hacer que todo se desproporcione en carga, generando una doble capa eléctrica. En las
A ver, ok, no crea que en ningún caso vamos a tener este aluminio muy cerca de este silicio, para nada. Solo es una forma que intenta representar qué es lo que está sucediendo. Seguramente lo que vamos a tener es un silicio rodeado de algunos cloros. Ajá. Y luego ya tal vez aluminio, y luego tal vez un cloro y otro aluminio y otro silicio y así. O sea, nunca de forma consecutiva, porque pues, sabemos que esta partícula con esta partícula pues, son partículas positivas que se repelen. ¿Sí? Pero lo que intento tratar de explicar con este diagramita es que seguramente en algún punto, debido a la similitud que existe en tamaño, este silicio viene y sustituye a este aluminio, lo saca. El aluminio perfectamente puede estar en solución acuosa, perdón, y se genera una desproporción de cargas en esta superficie, generando una capa eléctrica en la partícula coloidal y por tanto una doble capa porque va a haber cloros que se van a distribuir en esta primera capa, en la capa de estero. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, la acumulación o el agotamiento de electrones. Dice, existe un mecanismo de transferencia electrónica entre las especies de la interfaz, el low de electrones adyacentes. ¿Ustedes saben qué es esto y qué es esto? No, no, no. Seguramente sí, lo vieron por ahí en química general. No, Lumo, me suena. ¿No? no realmente. Luz, Bueno, ¿se acuerdan? hombre. Sí, hombre. Igual. Qué sé yo. Homo y lumo. ¿No les suena para nada? No. ¿Se acuerdan de que había unas piñatitas de este estilo? Aquí poníamos los orbitales atómicos de un elemento y aquí los orbitales atómicos de otro. Y entonces podían formar enlaces, orbitales de enlace o de antienlace, algo así, ¿no? A usted. Bueno, creo que no. Me acuerdo que están, pero no. Digámoslo así, esto tiene que ver con teoría del orbital molecular, teoría de orbitales moleculares. Ajá. Y se acuerdan en un momento se los mencionaron, pero existe algo que se denomina el enlace metálico o la teoría del mar de electrones en los metales. Que es precisamente el flujo donde ellos tienen, ¿no? Ajá. Como un flujo laminar o algo así. Exacto. Bueno, más son, no, Algo como así. un flujo de electrones a través de átomos que están súper cohesionados o adyacentes. Ajá. Que un electrón, o sea, si pueden dibujamos, por transferir. ejemplo, conducir la corriente eléctrica. Exactamente. Esto sería como que un zoom muy, muy simplista de lo que sería la estructura de un metal. Este es un átomo metálico, este es otro átomo metálico, ¿no? Y entonces, cada átomo metálico va a tener un número específico de electrones, pero debido a la cercanía que existe entre átomos metálicos, pues se van a estar compartiendo los electrones, no como en un enlace covalente, pero de forma más eficiente que en un enlace covalente. Pero en algún punto vamos a tener que, va a haber otros átomos arriba y abajo, y enfrente y atrás, ¿no? Y enfrente y atrás de este átomo. De modo que este mismo átomo pues va a tener en realidad una cantidad bastante alta de electrones. Y entonces, eso habla del mar de electrones, ¿no? Por eso se dice que en la estructura de los metales existe un mar de electrones. Precisamente los metales transfieren electrones. Permítame un segundito porque me están hablando, ¿vale? Ok. ¿Qué pasó? Lo
Este puede en el negocio se toma joven. Ok. ¿Sí? Jóvenes, Sí. regreso en 10 minutos, por mucho favor. Ok. Ok. No se vayan. Hey, me avisas solamente para regresar rápidamente a Zoom. Y a Karen Cortés. Y añadito. Y entonces estábamos en que el quinto mecanismo perdón, por el cual se puede ionizar o puede tomar lugar el fenómeno de la doble carga eléctrica, es la acumulación o el agotamiento de electrones. Y esto sobre todo cuando tenemos una especie que es rica en electrones, que transfiere esa riqueza en electrones a otra que no es tan rica en electrones o que es deficiente en electrones, como si fuese esto una especie de ácido base de Lewis, en donde precisamente los electrones se colocan los electrones que provienen de una zona rica en electrones, como esta, el HOMO, que significa the highest occupied molecular orbital, y que estos se van a alojar en el lowest unoccupied molecular orbital. Este es el highest occupied molecular orbital. Entonces, una especie tiene que ser rica en electrones y tiene que interactuar con otra especie que es deficiente en electrones para que esto dé paso a la acumulación o agotamiento de electrones y por tanto se genere una doble capa eléctrica en los coloides, ¿no? Hablando, por ejemplo, de, en este caso, partículas coloidales metálicas como las del oro rubí. Pero bueno, tal vez este sea un mecanismo para el cual necesitamos un poco más de bases de teoría del orbital molecular y bueno, pues no vamos a ahondar mucho en ello. Y bueno, ya, como primer modelo, jóvenes, vimos el modelo de Helmholtz, pero el segundo modelo que hace o que intenta explicar, mejor dicho, la formación de la doble capa eléctrica es el modelo de Gould-Chapman. ¿Ok? Vamos. ¿Alguien más pidió añadirse? Sí, hay 3 personas esperan y nadie me dice. Creo que ya sí. Espera. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Claro, alguien más. Marta, señorita también. Ok, y este modelo de Gould-Chapman tiene algunos supuestos que son importantes. El primero de ellos es que los iones son cargas puntuales, que no tienen volumen. Es lo que supone el modelo de Gould-Chapman. Absorción específica de iones, o sea, no puede ser el modelo de absorción específica de iones o el mecanismo de absorción específica de iones el que genere las partículas coloidales. La constante dieléctrica del medio es constante dentro de la doble capa. Y por último, que la carga superficial se encuentra uniformemente distribuida a lo largo de la superficie coloidal. Entonces, basado en estos 4 estatutos o en estos 4 enunciados,
se propone el modelo de Codd-Chapman. Pero, ¿qué dice? Vamos a ver, jóvenes, para empezar, las interacciones entre partículas cargadas dependen esencialmente de esta fuerza de interacción. Ustedes recuerdan que esta es la ley de Coulomb, ¿cierto? La ley fundamental que gobierna estas partículas precisamente es la ley de Coulomb. Dice, en términos del campo eléctrico, debido a una carga Q1, el trabajo necesario para llevar la carga Q2 desde el infinito y hasta una distancia R es simplemente producto del campo eléctrico por la magnitud de la carga. Esto que les había puesto en una diapositiva anterior, no sé si lo recuerdan. Ajá. Entonces, el trabajo necesario para acercar una carga Q2 desde el infinito hasta una distancia R de una carga Q1 es precisamente la menos integral que va desde el menos infinito hasta R de la fuerza eléctrica por la diferencial de R, en donde lo que vamos a obtener como resultado es precisamente este campo eléctrico. Bueno, ahora, es precisamente ese campo eléctrico y el trabajo eléctrico que desarrolla una carga lo que va a tener importantes repercusiones en lo que se conoce como el perfil de potenciales. Ese es el perfil de potencial alrededor de una carga, de una capa eléctrica, ¿no? De una capa eléctrica. Y vamos a ver que ese perfil de potencial pues va variando con respecto a la distancia. Si nos alejamos un poquito de la partícula coloidal, vamos a tener un potencial diferente. Si nos alejamos todavía más, un potencial todavía más pequeño. Y si nos alejamos hasta donde termina la capa difusa, un potencial incluso más pequeño. Entonces, digamos, no tiene mucha, bueno, no podemos decir mucho acerca de esto porque necesitamos más bases de electricidad, pero bueno. Lo que interesa es que va a haber sí, dígame. Creo que se está acabando otra vez un poquito el... A ver, déjame. No sé qué hacer. Permítame tantito, me voy a desconectar tantito, ¿vale? Okay. Lo siguiente. ¿Sí me escuchan todos? No, Sí. creo Sí. Sí. Lo más importante de este modelo es que nos permite tener un estimado de cuánto es la longitud. Ya se La ve. longitud que es la longitud de Debye. ¿Sí ¿Se ven? ¿Se ve la...? Ya se ve. Ok. Bien. Lo que les decía, lo más importante de este modelo es que nos permite obtener una expresión a través de la cual nosotros podemos tener un estimado del grosor de la doble capa, ¿ok? O lo que se conoce como longitud de Debye. Y lo dije bien, grosor de la doble capa. Esta expresión, jóvenes, que está aquí, es la, perdón, no la puse. Esta expresión que está acá es la que nos va a permitir determinar cuánto es, digamos, la longitud que existe en la doble capa. Y precisamente es esta misma que está acá. Si ustedes quieren copiarla, pues por favor se los agradecería. En donde precisamente si ustedes hacen el análisis dimensional, se van a dar cuenta que tenemos unidades de longitud, es decir, metros. Ajá. Vean que esta longitud va a ser dependiente de la constante dieléctrica del medio, epsilon R, la permitividad del vacío, la constante de Boltzmann, la temperatura y la concentración que tengamos de las especies cargadas. ¿Ok? Ahorita lo vuelvo a decir. Solo quiero que copien la expresión matemática. Esto
Esto es a través de un procedimiento matemático un poco complicado que la verdad me quise ahorrar en la presentación porque a lo mejor no era la forma más práctica de presentarlo, pero esto viene como bueno, es todo un desarrollo matemático y lo presenta el modelo de Chapman. ¿Listo, jóvenes? Les doy el significado de cada una de las cosas. Epsilon 0. Recuerden que era la permitividad del vacío. Epsilon R es la constante dieléctrica del medio. KB es la constante de Boltzmann. E es la temperatura. I al cuadrado es la carga del electrón, obviamente elevado al cuadrado. CI es la concentración del cation o del anión I. ¿Ah? Pensemos, por ejemplo, en una sal, en la sal cloruro de sodio. Si pensamos en una sal, en el cloruro de sodio 1 molar, la concentración de cloros va a estar multiplicada por la carga de cloro elevado al cuadrado. Y tenemos que sumarle la concentración de los sodios de la siguiente manera. No sé, lo voy a poner aquí. El cloruro de sodio, cuando se pone en disolución, se disocia en sodio más cloro, ¿cierto? Y si tenemos una concentración inicial de 0.01, esto va a dar origen a una concentración de 0.01 de cada uno de estos iones. Y esto va a desaparecer, ¿no? Esto desaparece. Y entonces, todo se disociará para formar 0.01 de cada uno de estos iones. Entonces, la carga, independientemente del signo, cuando se eleve al cuadrado, pues va a dar una cantidad positiva que multiplicada por la concentración, pues nos va a dar una concentración. Esto tiene relación con, no sé si se acuerdan ustedes, el término de fuerza iónica, que lo vieron en su curso de analítica. Entonces, jóvenes, esta longitud de Debye o esta longitud de la doble capa pues la podemos determinar a través de la ecuación, ¿no? Y esa longitud de Debye pues va a ser dependiente del tipo de electrolito o del tipo de sal que se solubilice en determinado medio, en agua, por ejemplo, y va a tener diferentes, diferentes magnitudes, ¿no? Aquí lo que se pone como MX es, por ejemplo, MX aquí representaría cloruro de sodio, ¿no? Tenemos un anión y un metal. Aquí, por ejemplo, podría ser cloruro de calcio. Aquí, en una relación 2 a 2, MX, eso quiere decir, no sé, ¿cuál podría ser el caso de 2 a 2? Déjenme ahorita lo checo, pero ¿cuál podría ser una relación 2 a 2? No tengo de momento una sal que tenga esta proporción, pero de esta sí, por ejemplo, cloruro de aluminio, o esta, por ejemplo, F2 o 3, ¿no? En donde precisamente esta forma genérica representa la proporción que tenemos de aniones y cationes. Entonces, dependiendo de la naturaleza del electrolito, pero también dependiendo de las concentraciones, vamos a tener una longitud diferente, tal como se muestra aquí, ¿no? Y bueno, por mi parte, con respecto a la doble capa sería todo. Recuerden, lo más importante de esto es que entendamos que este fenómeno de la doble capa eléctrica es lo que propicia que muchas dispersiones coloidales sean muy estables, a pesar de que pase mucho tiempo y de que nosotros las tengamos almacenadas, ¿sí? Y evidentemente, cuando no se da el fenómeno de la capa eléctrica, pues esas partículas tienden a precipitar y a separarse del medio de dispersión y por tanto ya serían todo menos dispersiones coloidales, ya serían un precipitado, ¿no? Y bueno, si se tiene alguna pregunta es el momento de hacer. Profe, ¿podría regresarle a la, ¿cómo se dice? A la ecuación de la longitud de Debye, por favor? ¿Qué significaba la E y la Z? La E, esta Y E la, pequeña que está aquí, ajá, y la Z que está acá, la E, creo que aquí se ve mejor. Esta E ajá, significa la carga del electrón
que no sé Ajá. si lo recuerdan, pero la carga del electrón era 1.609 por 10 a la menos 19 coulomb. Menos 1.609 por 10 a la menos 19, o menos 1.602, creo, por 10 a la menos 19 coulomb. Y la Z es el estado de oxidación o la valencia de cada uno de los aniones o cationes, ¿no? Por ejemplo, pensemos que estamos hablando de cloro y de sodio. Para el caso de sodio, tenemos una concentración, por ejemplo, en este caso de 0.01. 0.01 sería la concentración de sodios, y eso lo multiplicamos por su valencia elevado al cuadrado, más 0.01, que sería la concentración de aniones, por menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí lo vemos? Esto sería como que la versión desarrollada de esta suma de multiplicaciones para esta especie. Ok, profe. Si por ejemplo, tuviéramos bueno, lo voy a poner en una hoja Profe, no lo entiendo. Ajá. ¿qué significaba Sí, sí. KB y ya? Es que no alcancé a escribirlo. ¿Qué significa? Perdón, ¿qué? KB. Cabe esta constante de Boltzmann. Es la división de R de los gases ideales entre el número de Avogadro. Ah, sí, sí, es cierto. Gracias. Era así, 1 sobre K es la longitud de Debye, vamos a decirlo así. En este caso, Cuadrada de era KB por C, y eso dividido entre el electrón al cuadrado, y esto por la suma de la concentración del anión o del ion I por su carga, la suma de la concentración del ion I por su carga de I al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en cloruro de sodio, 0.01 molar, cuando esto se disocia en sodio y en cloro, ¿no? Y pensemos en el inicio. En el inicio, pues no tendremos nada de esto, pero después de pasado algún tiempo, o al cambio, vamos a tener que todo esto se habrá disociado. Menos 0.01, y todo habrá pasado a formar 0.01 y 0.01 de cloro y de sodio, ¿no? Aquí tendremos 0 como cantidad de cloro de sodio sin disociar, y aquí tendremos 0.01 y 0.01. Entonces, ahora la concentración de cloro y sodio negativo y positivo respectivamente, o de cationes y de aniones, pues va a ser 0.01 y 0.01. Para cuando nosotros aplicamos esa 1 sobre kappa, esto va a ser igual a la raíz de epsilon 0. ¿Ustedes saben el valor de epsilon 0? En la calculadora viene, ¿ok? Epsilon R para el agua es cerca de 80. Esto, la Boltzmann, que decía, la constante de Boltzmann es la relación que existe entre R y el número de Avogadro. La temperatura, pues evidentemente va a estar dada en Kelvin. Entre lo de arriba, pues lo pueden sustituir fácilmente, ¿no? Pero lo de abajo, que va a representar, pues la carga del electrón al cuadrado, menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, y eso lo elevamos al cuadrado, por la suma de las concentraciones del ion y por su carga elevado al cuadrado. Eso quiere decir, pensemos, por ejemplo, esta especie de sodio que se disocia en cloro y en sodio. Es la concentración del sodio primero, 0.01, por su carga elevado al cuadrado, por más 1 elevado al cuadrado, más la concentración del anión, que va a ser 0.01 también, por su carga menos 1 elevado al cuadrado. Esta parte representaría la forma desarrollada de esa que está ahí. ¿Sí? ¿No doy a entender, jóvenes? sí, perfecto. Imagínense que sería, por ejemplo, cloruro del aluminio 3, y tenemos 3 cloros. Si, por ejemplo, tenemos 1 al
cuando esto vamos a nada de 1, vamos a poner 0.03, porque evidentemente vamos a formar aniones, ¿no? ¿Sí? Entonces, de modo que el denominador de la fórmula de la longitud de Debye va a ser el siguiente. Solo voy a hablar del denominador, porque al parecer es el más importante, ¿no? Denominador de la fórmula de la longitud de Debye va a ser la carga del electrón menos 1.602 porque es a la menos 19, y esto que multiplica a la concentración de cationes, en este caso es 0.01, por su carga elevada al cuadrado, más la concentración de aniones, que en este caso va a ser 0.03 por la carga, que es menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí lo vemos todos, jóvenes? Sí. Entonces, no tiene gran dificultad la aplicación de esta fórmula, pero pues bueno, ella nos permite determinar la longitud de Debye, es decir, la longitud por tener la doble capa, y eso viene a través del temático de Couchot. Pregunta. Sí. En este caso, la aplicación directa, bueno, o más sobre el grosor, o bueno, de conocer el grosor de la doble capa sería precisamente conocer el tamaño de la partícula coloidal, ¿no? No, porque... ¿Por qué no serviría conocer el grosor de la capa? Bueno, de la doble capa. ¿Para qué nos serviría conocer el grosor de la doble capa? O sea, si bien sí lo podemos utilizar como un indicio del tamaño de la partícula, tampoco es como súper fiable. Pero digamos que por ahí existen más implicaciones para el uso de, bueno, ¿cómo decírselo si no, déjame organizar mis ideas. Porque usted sabe, por ejemplo, que tal vez no lo dije, pero la vez pasada quizás sí lo mencioné, que las partículas coloidales exhiben algo que se llama movimiento browniano. Ajá. Entonces, ¿qué es el movimiento browniano? No sé si quedó claro, si lo dije de alguna forma. Pues era precisamente la interacción que hay entre las partículas por su carga eléctrica y el movimiento que precisamente formula el hecho de que se están atrayendo ¿cómo sería? Que se estén atrayendo y repeliendo. Repeliendo, de hecho, ¿no? Uh-huh. La doble capa, o bueno, o la longitud de la doble capa, darnos un indicio de qué coloide tendría una mayor agitación térmica, que es como el origen del movimiento browniano, que otro. No tanto con el tamaño de la partícula. ¿Ok? Porque para eso tendríamos que correlacionar tamaño de partícula con el potencial Z, que ese sí sería un indicativo del tamaño de la partícula. Pero, ¿recuerda hasta dónde se determina el potencial Z? Por ahí lo puse en la diapositiva. ¿Hasta qué punto se determina? Ajá. Lo puse en las primeras diapositivas, a ver si lo puedo. ¿Hasta qué punto del perfil de potencial? Al finalizar la capa difusa. Hasta finalizar la capa difusa. Y precisamente lo que debemos entender en este punto, jóvenes, es cuando una partícula coloidal se mueve junto con toda su capa difusa. ¿Ok? Entonces, el grosor de la doble capa, pues en realidad no nos daría como que un indicio del tamaño, no directamente. En cambio, lo que sí nos podría decir qué tan grande podría ser una partícula coloidal es la medición de potencial Z. Entonces, o sea, prácticamente lo que nos indicaría sería como ese movimiento. Simplemente qué tan agitado. Exactamente,
digamos, idea, ¿no? da Acerca una de ello. explicación sencilla de por qué algunos tienen mayor agitación térmica y por tanto forman coloides más, sí, podríamos decirlo así, más rápidamente que otros. O inclusive estables, ¿no? Y estables, porque pues vamos a partir de que todos ya están en su forma coloidal o ya están formando parte de una dispersión y por tanto ya están estables, pero algunos son más estables. Y es precisamente por esa doble capa eléctrica o la longitud de esa doble capa eléctrica, ¿vale? Okay. Y pues creo que ya es todo. Jóvenes, ya los dejo de aburrir con esto de la longitud de la doble capa eléctrica. ¿Hay alguna relación Pero si ustedes entre la buscan estabilidad y la una longitud de ella? sesión de la capa difusa o de la capa de, digamos, de potencial Z, No, de la doble capa. ¿Hay alguna o a qué relación se refiere. entre la longitud de doble capa y la estabilidad? O sea, entre más larga sea más estable, o no hay ninguna relación como directa de esa manera. Ajá, sí. Esa es una pregunta importante y yo se la voy a tratar de decir. Mire, vamos a ver la expresión. ¿Usted qué pensaría, señorita? Cuanto más larga sea la capa, la doble capa, yo pienso que aumenta la repulsión entre partículas coloidales, ¿cierto? Sí. Es bastante lógico decir eso, pero observe una cosa. Vamos a ver qué relación existe de esta longitud de la doble capa con algunas variables. Ay, Dios. Voy a cerrar y voy a ponerle expresión. Ajá, exactamente. Vean, lo primero que les voy a encargar es, porfa, que determinen las unidades de esta expresión. Esto podría ser un buen ejercicio. Okay. Que determinen las unidades. Hagan el análisis dimensional para esta expresión. Ajá. Y que a esto de momento le llamen lambda. Lambda va a ser igual a 1 sobre kappa y esto va a ser igual a esto, ¿no? Determinen las unidades. Ok, después de eso, que establezcan la relación que existe de esta lambda con las variables que están puestas aquí, como son la temperatura, la concentración y la carga de los aniones y cationes. Ok, que son las variables en esa expresión. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cómo va a modificarse esta lambda cuando aumente la temperatura? ¿Cómo va a modificarse esta lambda cuando cambiemos de un catión mono a uno trivalente? Ajá. O cuando cambie la concentración de las especies. ¿Sí? Entonces hay tres variables. ¿Perdón? Sí, esta puede ser otra de las variables. La epsilon R es la cuarta, pero para un mismo medio, pensemos en agua, ajá, para un mismo podemos analizar solamente pues, las otras tres, ¿no? La temperatura, la carga y la concentración. Ajá, cómo cambia. Y eso podría ser una buena forma en cómo podemos iniciar la sesión de la siguiente semana. En suma, y lo que quiero que quede bien claro, jóvenes, cuando hablemos de un coloide tenemos que tener en mente que seguramente va a exhibir el fenómeno de la doble eléctrica, sobre todo de una dispersión que implica un sólido en un líquido, ¿ok? Una doble capa eléctrica y que a su vez el grosor de esta doble capa eléctrica puede estar influenciado por la temperatura, la concentración en medio y y la carga que tiene cada una de estas partículas coloidales en ese medio. ¿Sí? Okay. Y bueno, jóvenes, creo que por mi parte es todo. Me tengo que ir porque tengo algunas cosas pendientes todavía, pero ha sido un placer. Por ahí me saludan a los que no se pudieron conectar y si hay gente que faltó, pues también me la saludan. Yo sé que todos tenemos cosas que hacer. Pero bueno, jóvenes, cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Ya nada más me conecto con el video para despedirme de ustedes. Espero que todos estén muy bien.
y que se estén cuidando lo mejor posible. Si alguien ya contrajo COVID, no se preocupe, seguramente se va a recuperar.